El mensaje lo habíamos titulado Un corazón generoso. Esta es la segunda parte, es la continuidad del mensaje de la mañana. Así es que busque, por favor, Mateo 25, versículo del 14 al 19, vamos a leer. Siempre nosotros los bautistas hablamos de este tema una vez al año y lo hacemos al principio del año. Este tema tiene que ver con la mayordomía, o sea, el manejo de las finanzas, o sea, la razón de dar, la manera como nosotros honramos a Dios también con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y solo lo va a escuchar nada más esta semana, de ahí ya no lo vuelve a escuchar durante todo el año. De ahí sería hasta el próximo 2025 si el Señor Jesús no ha venido por nosotros. Es que busque Mateo 25, versículos del 14 al 19. Muy bien, ¿lo tenemos? Dice así: parábola de los talentos, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dice la Biblia. En el 15, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a uno 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias te damos por la palabra, que tú nos bendigas, que nos instruyas, que nos enseñes, Señor. Muchísimas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Vamos con la continuidad del mensaje de la mañana. Y el Señor nos enseñó, a manera de introducción, por aquellos que no estuvieron en la mañana, que el Señor nos dice que el amor que nosotros tenemos por Él se pone de manifiesto en base a la manera de vivir, de cómo usted vive, de cómo nosotros vivimos. Y el hombre se conoce en su manera de vivir por 4 cosas, entre otras, por 4. 1, ¿cómo es usted cuando habla y cómo usted se comporta? Dependiendo usted de las cosas que usted dice y de su comportamiento, así se pone de manifiesto qué tanto amor tenemos para con Dios en la vida. Número 2, también ese amor por Dios se pone de manifiesto no solo en lo que hablamos ni lo que hacemos, sino también cuando nos sentamos a la mesa. El hombre se conoce cuando una persona se sienta a la mesa. Observe a alguien cuando se sienta a la mesa. Vean la manera de actuar y ahí le dice mucho. Número 3, también el hombre se conoce cuando se enoja. Cuando una persona se enoja, se irrita, ahí usted va a ver que saca todo lo que está dentro. Por eso es que dice que cuando alguien se enoja y de repente comienza a tirar bombazos, dice: hey, este sacó la caja de lustre, dice. O sea, todo lo que tenía dentro lo andaba guardado. Y el 4 punto, el hombre se conoce por el manejo de sus finanzas. El manejo de sus finanzas.
Y es con lo relacionado a lo que estamos viendo ahora. Mire qué interesante. Jesús habló más sobre las finanzas que sobre el reino de los cielos y sobre el infierno. La mayoría de todas las parábolas que habló el Señor Jesús están relacionadas con las finanzas. Y aquí en esta parábola de los talentos, que es la que nosotros acabamos de leer, hace el Señor una similitud o una comparación. Y dice: ¿con qué compararé al reino de los cielos? Dice. Lo compararé con aquel hombre, dice, un hombre que yéndose lejos. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos y les entregó, dice, sus bienes. ¿Se da cuenta? Jesús se fue lejos. ¿A dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos ha dejado en nuestras manos, ¿qué? Sus bienes. Nosotros solo somos, ¿qué? Administradores de las riquezas de Dios. Somos administradores. Es más, inclusive la vida que usted tiene no es ni siquiera suya, le pertenece al Señor. Y entonces nos está enseñando en esta parábola de los talentos. Quitémonos esa expresión de que esto es mío, mi casa, mi carro, mi cosa. No, esas no son suyas. Dios se las ha permitido que usted las administre. Muestra de eso que cuando usted se muera, si fuera suyo, se lo llevara. Pero ni siquiera eso se lleva uno. El Señor dice: así como veniste desnudo, dice, te vas a ir. Leamos por favor Mateo 25 del 14 al 19. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, a nosotros, y les entregó, dice, sus bienes. Y dice que ¿por qué? Aquí tiene la respuesta. ¿Por qué unos tienen más que otros? Porque Dios los repartió, sus bienes. Y dice que se los dio de acuerdo a sus capacidades. ¿Por qué unos tienen más que otros? ¿Por qué unos tienen menos que otros? ¿Por qué? Porque unos tienen mayores capacidades. Y de acuerdo a su capacidad, así Dios le entregó. Y mire cómo lo repartió. De menos a más, perdón, de más a menos. Y lea usted en el 15. A uno dio, dice, 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, y a cada uno conforme a qué dice, a su capacidad. ¿Por qué el vecino tiene más que nosotros? ¿Por qué el fulano tiene más que nosotros? Porque tiene mayor capacidad. ¿Capacidad de qué? ¿De qué? De producir. Hermano, Dios le ha dado los talentos a usted. Póngalos a producir, hombre. Yo les digo a mis hijos: Dios les ha dado a ustedes talento. Pongan esos talentos al servicio de Dios, de ustedes, de la sociedad, y háganlos producir. Porque después dice que cuando Él vino, les pidió cuenta. ¿Y qué les dijo el Señor? Siervo fiel, dice, al que tenía 5 talentos lo llamó y le dijo: mira, yo hice producir estos otros 5 talentos. ¿Y qué dijo el Señor? Siervo fiel, excelente, lo hiciste bien. Al otro que le dio 2, le dijo: Señor, mira, tú me diste 2 talentos y los hice producir, aquí están. Y al que le dio 1 dijo: no, Señor, yo tuve miedo.
siervo inútil, le digo. Por lo menos hubieras ido al Banco Cocatlán y lo hubieras metido ahí a un depósito a plazo y algo te hubieran dado. Ni siquiera eso pusiste a hacer. Hermano, ¿qué quiero decirle con esto? Si Dios le ha dado un talento y usted puede hacer las riquezas, hágalas, hermano, y glorifique el nombre de Dios con sus riquezas, siendo generoso, siendo piadoso, haciendo buenas obras para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso. Hágala producir. Usted tiene ese negocito, tiene ese, trabájelo, produzcalo. Tiene ese tenerrito, ese terrenito que está tirado ahí, siémbrelo, póngalo aunque sea maicillo, maíz, produzcalo, hágalo producir. Pero no se quede simplemente con eso. Para eso también es importante que nosotros sepamos que Dios es el dueño de todas las cosas. Vámonos por favor al Salmo 24. Mire usted, para que usted vea, comencemos también por eso. ¿Quién es el dueño de todo el oro y la plata del mundo? De todo lo que usted tiene aún su vida, es Dios. Salmo 24:1. ¿Lo tenemos? De Jehová es que dice, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él, que dice, habitan. Vaya, hasta usted le pertenece el Señor y su vida. Nosotros siempre decimos, ay, es mi vida, no se metan conmigo, es mi vida, yo puedo hacer mi vida yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, lo que me ronca la gana. No, Señor. La Biblia dice que no. La Biblia dice que usted le pertenece a Él. El mundo y su plenitud y los que Él dice habita. Porque si nosotros fuéramos dueños de nuestra vida, nosotros pudiéramos decidir el día y la hora y cómo hemos de morir, y nadie sabe, sino solo Dios. Solo Dios. Job sabía y tenía él bien claro esto, de que todas las cosas eran de Dios, todas las cosas son del Señor. A tal grado que cuando usted lee Job capítulo 1, capítulo 2, se da cuenta y dice que Dios le dio a él 20,000, 30,000 ovejas, le dio ganado, le dio un montón de le dio. Y cuando usted va multiplicando lo que vale cada res, se da cuenta que Job era millonario. Y Job logró entender que todo lo que él tenía no era de él, sino de Dios, porque él dijo esta frase: Jehová dio y Jehová quitó, sea Jehová bendito por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un fuerte aplauso. Ahora viene Dios quiere, búsquese por favor segunda de Tesalonicenses 3:10. Dios quiere que ganemos dinero a través del trabajo. Nada de andar con tronería, ni trinqueteando, ni nada de eso. Las formas de progresar en base a la Escritura, una de ellas es el trabajo, otra es el ahorro, otra es la inversión y otras son las herencias. Cuando dice el Señor, un hombre, dice, tuvo una heredad, habla de las herencias. Pero nada de andar de trinquitero.
En el Evangelio no caben la gente que anda haciendo lo malo. Y ve usted lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:10. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estabas con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, dice, tampoco, ¿qué dice? Coma. Entonces el Señor nos enseña que la manera de obtener las cosas es a través del trabajo. Lo felicito, trabaje, pero no llegue tampoco a los extremos son malos. Si usted se excede en el trabajo, lo que va a suceder es que va a caer en la ansiedad y el estrés, y eso le va a producir a usted enfermedades, y eso le va a robar a usted la paz, y eso no le va a permitir que usted pueda disfrutar. Pero sí hay que trabajar. 6 días harás la obra, dice, y el 7º vas a descansar. Trabaje y descanse y disfrute. Ya lo vamos a ver más adelante. Regáleme, por favor, póngale la luz a los hermanos para que puedan ver. Vámonos, por favor, mis hermanos, Proverbios 11:24, para que usted vea lo importante también de que nosotros, con nuestro trabajo y con lo que hacemos con nuestras manos, podamos también ser generosos y dar. Busque Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios 11, 24 y 25. ¿Lo tenemos? Bien, dice así: hay quienes reparten, dice, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen, dice, a pobreza. El alma generosa será, ¿qué dice? Prosperada. ¿Para qué yo voy a trabajar? Ya lo vamos a ver, para que usted disfrute de lo que Dios le da y para que también sea generoso con las demás personas. Hay que ser generoso con los demás. El alma generosa, dice el versículo 25, es que prosperada. Yo les conté en la mañana lo que le pasó a uno de mis hijos que vino de Estados Unidos. Esta semana lo fui a traer. Ahí veníamos en el carro y me dice: papá, mira lo que me pasó. Me dice: ajá. Yo pensé que era algo malo que le había sucedido, algo que me pasó en el avión. Y entonces le digo: ¿qué te pasó, hijo? Mira, fíjate que íbamos en el avión y así a la par se puso una persona salvadoreña que venía al país a pasar sus vacaciones. Reside allá en los Estados Unidos. Y nos pusimos a hablar, a platicar, y nos hicimos amigos. Y entonces, adivina de dónde es, me dijo. ¿De dónde? Dijo. O sea, Miguel, le dije yo. No, de Santana es, me dijo. Ah, qué bueno. Y mira, me dijo, le dije yo que yo era cristiano y que mi papá era el pastor del Tabernáculo Bypass. Y no le invitaste, le dije yo, porque en los días de vacaciones que va a estar aquí en Santana, no le invitaste al culto. ¿Cómo no? Yo le invité, le dije que viniera. ¿Y qué te dijo? Vamos, que iba a ver si podía estar. Ah, qué bueno, le digo. Y entonces dice que se hicieron amigos y todo, venían platicando en el avión. Y entonces ya cuando se venía,
Le dice, mire, le dice, joven, venga, le dice. Ya le dijo el nombre. Venga, le dijo. Mire, fíjese que quiero darle este billetillo, le dijo, para que usted pueda tomarse un fresco con su novia. Y dice que cuando él lo agarró, dice, solo medio se lo quedó viendo así rapidito, y él pensaba que era un billete de 20. Digo, me lo voy a meter, dice. Ahí lo metió en la bolsa. Se bajó del avión, pasó allá por migración, y ya cuando había recogido sus maletas, dice, voy a sacar el billete, dijo. Y lo sacó. Ve, dijo, al ver el billete, no, dijo, gracias a Dios, no es uno de a 20, sino uno de a 100 me había dado, papá, me dijo. Uno de a 100. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Leamos el versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido, ¿qué dice? Más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a, ¿qué dice? A pobreza. Nosotros pensamos que reteniendo y no siendo generosos vamos a tener más, y dice el Señor, no. Si tú sos generoso y dadivoso, entonces yo te voy a bendecir. Entonces me puse yo a pensar, esta señora que le regaló, esta hermana que le regaló los $100, Dios la va a bendecir, porque Dios ha dado esta promesa, que el hombre generoso es, ¿qué? Prosperado. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Diezme a Dios. Diezme a Dios. Cuando usted da sus diezmos, usted se lo está dando al Señor, porque es para la obra del Señor. Mire, ¿con qué cree usted que se predica y se compran las baterías y los micrófonos? ¿Con qué? ¿Con dinero? ¿Con qué cree usted que se pagan la energía del templo? Con dinero. No se paga con abrazos ni saludos, no, con dinero. Usted va a Clesa y inmediatamente le dice, mire, son tantos. Cuando usted es generoso y siembra en la obra de Dios, Dios lo bendice. En el pueblo cristiano, fíjese bien, no hubiese necesidad si todos los cristianos diezmáramos como manda el Señor en su palabra. No hubiera necesidad. ¿Por qué el cristiano no da sus diezmos y sus ofrendas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque no cree que Dios lo puede bendecir. No cree. Si el cristiano creyese, lo hiciese, pero no lo hace. Aquí en la iglesia, gracias a Dios, no es así. No, yo glorifico el nombre de Dios por todos ustedes. En 25 años ustedes han aprendido y se les ha enseñado a que dando es como recibimos, y que cuando sembramos, cosechamos, y cosechamos más de lo que sembramos. Lo hemos aprendido porque en 25 años se ha predicado esto. Lo digo porque me preguntaron un colega que es pastor de otra iglesia y me decía, mira, ¿y ustedes cómo hacen? Me decía, en mera pandemia se pusieron a remodelar el templo, compraron pantalla gigante, digital y todo, LED, hicieron un montón de cosas. ¿Y cómo lo hacen? A través de los hermanos, enseñándoles que dando es como recibimos, y que el que da sus diezmos, Dios lo prospera.
Porque nosotros no tenemos ayuda de nadie. Son ustedes que por 25 años Dios los ha utilizado para ser de bendición para esta obra que es de todos. Démosle un fuerte aplauso. Jacob hizo un trato. Vámonos por favor a Génesis 28. Jacob hizo un trato. Veamos el trato que hizo. Génesis 28:20. Mire, y si usted analiza la vida de Jacob, para que Jacob haya hecho ese trato con Dios, es porque de veras sí que Jacob creyó a pesar de todo, porque nosotros sabemos que en la Biblia no hay otro hombre tan trinquetero como Jacob. Y a pesar de trinquetero que era Jacob, se atrevió, fíjese. Miren, si ese Jacob, ¿qué es lo que no hizo? Y no le robó la primogenitura a su hermano, pues. Y no dice la Biblia que antes de que saliera del vientre de la mamá, hasta del calcañal traía a su hermano, pues. Jacob no ha sido ningún sencillo, no fue ningún sencillo de leer la Biblia. Pero a pesar de eso, diezmó, fíjese, e hizo un trato con Dios. Veamos cuál fue ese trato. Génesis 28, ¿lo tenemos? Versículo 20. Génesis 28, versículo 20. Y dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo que dice, apartaré para ti. Siendo trinquetero Jacob y agarrado, bueno, no era ningún sencillo, estuvo dispuesto. Y le dijo el Señor: yo quiero hacer un trato. Le dijo: si tú me bendicieres en el viaje y regresaré, entonces yo te prometo dar los diezmos de todo lo que recibí. Me preguntan y me dicen: pastor, ¿cómo yo debo de diezmar? Hermano, le pregunto: ¿y usted tiene un empleo o usted tiene una empresa? No, tengo una empresa. Me dice: ¿debo de diezmar de todo lo que reciba? No. De su empresa aparte todos los costos y lo que vale el producto y los costos de operación y de la utilidad, de lo que le quede, de la utilidad, entonces usted diezme de la utilidad. Si usted recibió $1, le digo, en su negocio, esa fue la venta. Supongamos que usted recibió $1 de ganancia al mes, y todos los costos, agua, luz, producto, empleado y todo, de eso, todo eso le salía un costo de 60 centavos, a usted le sobran 40, que fueron los 40 de utilidad, 40 centavos de utilidad. De esos 40 centavos, la décima parte son 4 centavos. Eso es lo que usted tiene que poner en el sobrecito. 4 centavos. Porque se da conforme a como hemos sido prosperados. Si Dios no lo ha bendecido, no de nada, hermano, no de nada, no se preocupe. No se preocupe, no de nada. Aquí no andamos nosotros fiscalizando a nadie. No. Nosotros queremos que usted se sienta cómodo, que usted esté bien. No se preocupe, ya Dios lo va a bendecir. Cuando Dios lo bendiga, entonces usted dígale: Señor, aquí está la parte que te corresponde. Así es.
Y ve usted, y vámonos por favor, otro personaje, Hebreos 7, veamos el caso de Abraham, Hebreos 7. Hebreos 7. ¿Lo tenemos? Busque por favor el versículo, vamos a leer del 1 al 4, Hebreos 7. Mire lo que hizo Abraham. Dio los diezmos del botín al sacerdote Melquisedec. Vea lo que dice. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni que tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio, que dice, los diezmos. Viene Abraham y del botín, cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, vino y dio a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Se conoce como la tipología del sacerdocio de Cristo, lo que se llama la cristofanía, la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y se lo da. Hermano, yo deseo en el nombre del Señor que Dios me lo bendiga y me lo prospere. Que sea el Señor quien durante todo este año 2024 le bendiga a usted y a su familia y que lo haga prosperar en todo. Que tenga salud así como prospera su alma. Amén. Démosle tu fuerte aplauso. Y vámonos por favor. Muy bien. Vámonos a Proverbios 19:17. También que Dios me lo bendiga a usted para que usted pueda suplir las necesidades de otros. Proverbios 19:17. ¿Lo tenemos? Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá, ¿qué dice? A pagar. Sea generoso con el necesitado. Comparta. Que Dios le bendiga y que ese corazón generoso se pueda poner de manifiesto con el pobre y con la gente necesitada. El que al pobre da, a Dios presta, y Él se lo volverá, ¿qué dice? A pagar. Si hay algo con el cual Dios paga y paga bien, es cuando usted ayuda al pobre, a la gente necesitada. Y vámonos por favor a este otro versículo. Segundo de Corintios capítulo 9 versículo 6. La bendición al generoso. Segunda de Corintios
Aquí habla de la siembra, es un principio. Segunda de Corintios 9:6. Ya le explico cuál es el principio de la siembra. Dice, pero esto digo, el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también, que dice, segará. Se lo voy a explicar en la agricultura. Si usted siembra una manzana de maíz, le va a salir un producto adecuado a la manzana de maíz que usted sembró. Si siembra más, si siembra 2 manzanas, usted va a cosechar 2 manzanas. Una cosecha proporcional a lo que usted sembró. O sea que si nosotros sembramos poco, poco vamos a recoger. Pero si sembramos mucho, vamos a recoger mucho. En la siembra, cuando se va a sembrar, siempre se siembra un poquito más. Le voy a explicar. Cuando la gente va a sembrar maíz, no solo siembra un granito de maíz, siembran 3 granitos de maíz, ponen el chuzo, lo mueven y hacen el hoyo, e inmediatamente tiran las 3 semillas de maíz y con el pie lo tapa. ¿Por qué siembran 3, no 2 ni 1? Porque cuando usted va a sembrar, no germinan las 3 semillas. Las 3 semillas no germinan. De las 3 que usted tira, por lo menos una va a germinar. Por lo menos una. Y qué bonito en la obra de Dios, porque nosotros sembramos poco y cosechamos bastante. Usted sembró 3 granitos, ¿y qué le sale? Una plantita con muchas mazorcas. Así es Dios con nosotros. Así es Dios. Nosotros damos poco y el Señor nos da mucho. ¿Cómo así, pastor? Y como Dios es el dueño de todo, de lo que tú recibes, el 90% te queda a ti y tú solo das el 10%. No sé si me doy a entender. Todo es de Dios. Entonces, de tus ingresos, tú solo das el 10%, el diezmo, al Señor, y el 90% te queda a ti. Y escuchaba eso del pastor general hace tiempo, en el año 1986, cuando yo llegué. Y decía, el milagro maravilloso de Dios es que cuando tú das con amor, con fe, con ese 90% cubrís tus responsabilidades y todavía te sobra. Es el milagro. Así es el Señor. Por eso dice, dad, medida, apretada, y os dará, dice, medida, apretada y rebosante habrá en vuestro regazo. Lucas 6:38. Lucas 6:38. ¿Sí? Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, medida apretada, remecida, ¿y qué dice? Y rebosante. Pruebe, de aquí en adelante, hágase ese compromiso con el Señor. Yo le puedo contar, y no lo voy a hacer por ética, pero aquí hay servidores, aquí hay gente que no diezma, pero vea su condición. Y aquí hay gente, servidores, que diezman, y mire, Dios los prospera. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios.
Pastor, ¿y cómo hacen ustedes? Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Mire, esta iglesia no es de gente rica. Si la mayoría de la gente aquí es, podemos decir, media para abajo. Viene gente también que sí tiene mucho dinero. Pero la mayoría de ricos son agarrados. La mayoría. ¿Y cómo se sostiene esto? De la gente en los mercados, de la gente que tiene su trabajito, de la gente que tiene sus negocios, sus empleados. De eso se sostiene. ¿Por qué? Porque cuando es de Dios, Dios se encarga en bendecirlo. Hermano, termino con esto. Nunca más va a escuchar durante todo este año, a no ser toda esta semana, que los diferentes pastores van a hablar de este tema. ¿Y por qué lo hacemos? Como decía Pablo, no buscamos dádivas de vosotros, dice, sino que abunde en vuestro regazo, decía Pablo. El propósito de esto es enseñarle a usted que dando es como recibimos, y que cuando nosotros somos generosos y damos con gozo, con el corazón al Señor, Dios bendice al dador alegre. Tenga muchas bendiciones de parte del Señor para todo cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie para honrar al Señor con nuestras ofrendas.